Hola, mi nombre es Cristian Hernández, soy estudiante de Comunicación Social en la Universidad Bicentenaria de Aragua y en esta oportunidad traigo un video expositivo para la materia de locución, en el cual voy a estar hablando sobre la voz, la lengua y el habla. Específicamente su definición, característica, funciones y los elementos que hacen de estos términos muy diferentes el uno del otro. En primer lugar, vamos a hablar sobre la voz. Llamamos voz o voz humana al sonido rígido que se ocasiona cuando el aire contenido en nuestros pulmones pasa por nuestras cuerdas vocales. Estas cuerdas vocales están ubicadas en nuestra garganta y el sonido que se realiza es por el proceso de vibración que genera el aire que las atraviesa. Esto se ocasiona en el momento en el que hablamos, cantamos, reímos o gritamos. Cada voz humana tiene características diferentes debido a que hay una configuración congénita en nuestro aparato fonador, pero a la vez puede ser modificada dentro de su propio rango para expresar diferentes tipos de emociones o sentimientos. También la voz puede modularse debido a la intervención de una gran variedad de órganos, los cuales están presentes en el momento de emitir un sonido. Estos intervienen directamente en la fonación, los cuales pueden ser la lengua, dientes, paladar, entre otros. En cambio, no es considerada voz a aquellos sonidos que se realizan de forma involuntaria, ya que estos sonidos no involucran las cuerdas vocales. Un ejemplo de esto puede ser la tos. La voz se compone de tres elementos principales. El primero es una fuente de energía. El poder de tu propia voz proviene del aire que exhalas. Al momento de respirar, tu diafragma baja y tu caja torácica se expande, permitiendo que entre aire a tus pulmones. En cambio, a medida que exhalamos, el proceso se invierte. El aire sale de los pulmones, lo cual crea una corriente de aire que llega a la tráquea. Este aire expulsado genera una energía suficiente para que las cuerdas vocales posicionadas en la laringe generen un sonido. Cuanto más fuerte es la corriente de aire que exhalan tus pulmones, más fuerte va a ser la voz. Entonces es importante que al hablar le dejes a tu voz un buen apoyo respiratorio. De esta forma se va a generar una corriente de aire fuerte y constante que te ayude a emitir sonidos claros. El segundo elemento es el vibrador, lo cual vendría siendo la laringe. Esta se encuentra en la parte superior de la tráquea. Esta cuenta con dos cuerdas vocales que se abren al momento de la respiración y se cierran al momento de la deglución o de la generación de un sonido. Cuando generamos voz, la corriente de aire atraviesa las dos cuerdas vocales que están tensadas, que están cerradas, juntas la una de la otra. Estos pliegues son muy suaves y se ponen en un estado de vibración al momento en el que el aire los atraviesa. De hecho, pueden llegar a vibrar muy rápido. Vibran de 100 a 1000 veces en un segundo. Todo esto dependiendo del tono del sonido que hagamos. El tono está determinado por la longitud y la tensión que se encuentra en esas dos cuerdas, las cuales están controladas por los músculos de la laringe. Y vamos con el tercer y último elemento principal, el cual es el resonador. Por sí solas, las cuerdas vocales solamente generan un sonido que parece un zumbido. Toda la estructura que está por arriba de la laringe, incluida la boca, la nariz y la garganta, son parte de un sistema muy importante, el cual es denominado sistema de resonancia. Por ende, el zumbido creado por las cuerdas vocales cambia dependiendo de la forma del tracto resonador. Y de esta forma, en cada ser humano se produce nuestro propio sonido característico de nuestra voz. Cuando nuestras voces están sanas, estos tres elementos primordiales trabajan en equipo, creando voces equilibradas, que trabajan sin esfuerzo al momento de hablar o cantar. Y ahora vamos a hablar sobre la lengua y el habla. Muchas veces estos dos términos son utilizados como sinónimos, lo cual está muy alejado de la realidad. Son términos muy diferentes, pero ambos están entrelazados. La lengua son el conjunto de signos orales o escritos que se utilizan para comunicarnos dentro de un grupo de personas o un grupo social. Por otro lado, el habla representa la manifestación oral de lo que vendría siendo la lengua. Ahora bien, veamos algunas de sus características. Por el lado de la lengua, esta es patrimonio de una comunidad. No estamos hablando de lenguaje, estamos hablando de lengua, algo que se construye dentro de un entorno en base a experiencias, actitudes. Esta se expresa a través del habla y es meramente social. Está conformada por signos que se organizan en reglas y convenciones. Tiene la tendencia de cambiar con el tiempo y esta es intangible. Ahora, con respecto al habla, esta es muy concreta. Está sujeta a cambios geográficos, culturales, físicos,
entre otros. Y esta se manifiesta, como dije anteriormente, por la palabra hablada. Entonces creo que es notoria la forma en cómo estos dos términos trabajan entre sí. Por esta razón veo realmente innecesaria la búsqueda de diferencias entre un término y otro. Más bien deberíamos enfocarnos en entender y comprender que ambos trabajan en conjunto para formar la expresión pública y personal de un individuo. Entonces, para finalizar esta exposición, podemos llegar a la conclusión de que la voz es un espectro universal. Y no solamente lo digo con respecto a que la voz de todos es muy diferente, sino que la voz misma engloba lo que vendría siendo la lengua de una región. Y creo que en un país, ejemplo, Venezuela, la lengua de diversas regiones es muy diferente la una de la otra. Hay expresiones, modismos, actitudes, las cuales distan mucho la una de la otra. Entonces realmente tenemos que aprender a valorar esta diversidad porque es algo maravilloso. Sin más que decir, muchas gracias por ver. Nos vemos en un siguiente video.